Saludos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el día de hoy, hablaremos sobre un fascinante y profundo tema que se teje a lo largo del Nuevo Testamento: el concepto del Israel espiritual. A menudo, al leer las Escrituras, nos encontramos con referencias a Israel, a Abraham y a la promesa divina. Pero, ¿qué significa realmente ser parte del Israel espiritual? Hoy desentrañaremos 20 poderosos versículos que nos llevan más allá de las divisiones terrenales y nos sumergen en la comprensión de una identidad espiritual que trasciende fronteras. Así que, agarren sus Biblias y acompáñenme en este viaje a través de las páginas del Nuevo Testamento, mientras descubrimos juntos el significado profundo del Israel espiritual y cómo esta verdad transformadora puede impactar nuestras vidas hoy. Número 1. Romanos 2:28-29. Romanos 2:28-29 es un pasaje clave en el cual el apóstol Pablo aborda la cuestión de la verdadera identidad de un judío en un sentido espiritual. Romanos 2:28-29. Porque no es judío el que lo es externamente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Pablo está haciendo una distinción entre la identidad externa y la interna de un judío. No es suficiente ser judío por descendencia o cumplir con las prácticas externas, como la circuncisión. Más bien, la verdadera esencia de ser judío se encuentra en el corazón y en el espíritu. La circuncisión, que era una señal física del pacto en el Antiguo Testamento, ahora se traslada a un nivel espiritual. La verdadera circuncisión es la del corazón. Aquí, circuncisión del corazón se refiere a una transformación interior, a una rendición y consagración del corazón a Dios. Pablo destaca la importancia de la espiritualidad sobre la legalidad. No se trata simplemente de seguir reglas o cumplir con rituales externos. La verdadera relación con Dios se encuentra en el espíritu, en una conexión interna y personal con Él. La culminación de esta transformación es que la alabanza no proviene de los hombres, sino de Dios. Esto significa que la aprobación y aceptación verdadera no se basan en las apariencias externas o en las prácticas religiosas rituales, sino en la relación genuina y espiritual con Dios. Número 2. Gálatas 3:7. Gálatas 3:7. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Este versículo es fundamental en la enseñanza de Pablo sobre la justificación por la fe y cómo la fe en Cristo es lo que verdaderamente nos conecta con las promesas hechas a Abraham. Pablo argumenta en Gálatas que la justificación ante Dios no se logra por las obras de la ley, es decir, cumplir con reglas y rituales legales, sino por la fe en Jesucristo. Este principio es crucial para entender el contexto de Gálatas 3:7. Abraham es una figura clave en la historia bíblica, a quien Dios hizo grandes promesas en el Antiguo Testamento. Estas promesas incluían bendiciones para todas las naciones a través de su descendencia, Génesis 12:3. Pablo enseña que estas promesas se cumplen en Jesucristo y que la fe en Cristo nos conecta con esas promesas. En este versículo, Pablo está enfatizando que la verdadera descendencia de Abraham no se determina por la ascendencia física o la observancia de la ley, sino por la fe. Aquellos que creen en Cristo, independientemente de su origen étnico, se consideran espiritualmente como hijos de Abraham. La fe es el vínculo que nos une a las promesas hechas a este gran patriarca. La inclusión de los gentiles en la promesa a Abraham es un punto importante en la teología de Pablo. La idea es que no se limita a un grupo étnico específico, sino que se extiende a todos los que, por la fe, se unen a Cristo. Al decir que los que son de fe son hijos de Abraham, Pablo está estableciendo una identidad espiritual. No se trata solo de pertenecer a una línea genealógica, sino de formar parte de la familia espiritual de aquellos que confían en Dios y en su promesa cumplida en Cristo. Número 3. Romanos 9:6-8. Romanos 9:6-8. Pero no que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendencia de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Este pasaje de Romanos 9 aborda la relación entre la elección divina y la descendencia física.
específicamente en el contexto de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Pablo comienza rechazando la idea de que la palabra de Dios ha fallado. La promesa de Dios no ha sido incumplida, a pesar de las aparentes tensiones entre la elección divina y la realidad de quienes son considerados verdaderos hijos de Abraham. El apóstol destaca una importante distinción entre la descendencia física de Israel y la verdadera identidad como israelita. No todos los que son descendientes de Israel según la carne son automáticamente considerados israelitas en un sentido espiritual. Pablo amplía esta idea, señalando que no todos los que descienden físicamente de Abraham son automáticamente considerados hijos de Dios. La relación con Dios no se establece simplemente por la conexión genealógica, sino por la elección divina. Pablo hace referencia a la elección divina al citar el principio establecido en Génesis 21:12. La promesa de la descendencia no se aplica automáticamente a todos los hijos de Abraham, sino que se centra en la línea específica de Isaac, lo que indica que la elección divina juega un papel crucial en la identidad espiritual. Este pasaje resalta la soberanía de Dios en la elección de aquellos que serán considerados su pueblo. La elección divina no se basa únicamente en la descendencia física, sino en el plan soberano de Dios. Este pasaje forma parte de un capítulo más extenso en el que Pablo aborda cuestiones relacionadas con la elección divina, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Explora la idea de que la salvación no depende de las obras humanas, sino de la misericordia y elección divina. Número 4. Gálatas 6:16. Gálatas 6:16. Y en cuanto a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. Este versículo aparece al final del libro de Gálatas y resume algunos de los temas clave que el apóstol Pablo ha estado tratando a lo largo de la epístola. La regla, a la que se refiere Pablo, es probablemente el principio fundamental que ha estado defendiendo a lo largo de la epístola, la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Quienes viven según este principio, reconocen su dependencia de la gracia de Dios para la salvación y no confían en sus propias obras. Pablo desea paz y misericordia para aquellos que viven de acuerdo con el Evangelio de la gracia. Esta paz va más allá de la ausencia de conflicto. Se refiere a la paz interior que proviene de la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. La misericordia también es un recordatorio de la compasión divina que se extiende a quienes confían en la obra redentora de Cristo. Este es un punto culminante. Pablo usa la expresión el Israel de Dios para referirse a la comunidad de creyentes, judíos y gentiles que han sido incorporados a la familia de Dios a través de la fe en Jesucristo. En otras palabras, la verdadera identidad del pueblo de Dios no se limita a una línea étnica o genealógica, sino que está determinada por la fe en Cristo. Al utilizar la frase Israel de Dios, Pablo está haciendo una afirmación teológica profunda. Está uniendo a los creyentes, judíos y gentiles, bajo la misma categoría espiritual. Esto refleja la enseñanza de que en Cristo no hay distinción entre judío y gentil. Todos son uno en Él. A lo largo de la epístola a los Gálatas, Pablo ha luchado contra la enseñanza de aquellos que buscaban imponer la observancia legalista de la ley de Moisés como requisito para la salvación. Este versículo resalta que la verdadera identidad del pueblo de Dios está en aquellos que confían en la obra redentora de Jesucristo, no en la observancia legalista de la ley. Número 5. Efesios 2:19-20. Efesios 2:19-20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este pasaje de Efesios es una hermosa descripción de la transformación que experimentan los creyentes a través de la obra redentora de Jesucristo. Este verso comienza destacando el cambio radical en la posición espiritual de los creyentes. Antes, estaban separados de la promesa y la gracia de Dios, pero a través de la fe en Cristo, se han convertido en ciudadanos del reino de Dios. La referencia a extranjeros y advenedizos sugiere que en Cristo ya no son ajenos o forasteros en la familia de Dios.
La inclusión en la familia de Dios va más allá de la mera aceptación. Se convierten en conciudadanos de los santos. Esto implica un nivel de comunión y participación en la comunidad de creyentes que comparten la misma ciudadanía celestial. La metáfora de la familia destaca la intimidad de la relación que los creyentes ahora tienen con Dios y entre ellos. Son considerados no solo como ciudadanos, sino como miembros de la familia divina, con Dios como su Padre. Este verso continúa con una imagen de construcción espiritual. La fe de los creyentes se construye sobre el fundamento establecido por los apóstoles y profetas. Aquí, apóstoles y profetas, se refiere a las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, que forman la base de la enseñanza cristiana. La culminación de esta metáfora es que Jesucristo es la piedra angular, la piedra principal que une y sostiene toda la estructura. La imagen de la piedra angular destaca la importancia central y crucial de Jesucristo en la fe cristiana. Él es la base y la fuente de la unidad y la cohesión en la comunidad de creyentes. Número 6. Gálatas 3:14. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que recibiéramos por la fe el Espíritu prometido. Este versículo en Gálatas 3:14 destaca la universalidad de la bendición de Abraham a través de la fe en Cristo y la recepción del Espíritu Santo. Este pasaje comienza enfatizando que todo lo que sigue está arraigado y tiene lugar en el contexto de la obra redentora de Cristo. La bendición de Abraham se realiza plenamente en la persona y la obra de Jesucristo. La promesa a Abraham inicialmente se dio en el contexto del antiguo pacto con el pueblo judío. Sin embargo, a través de la obra de Cristo, esta bendición se extiende a todas las naciones, a los gentiles. Aquí se destaca la universalidad del Evangelio. La recepción del Espíritu Santo es clave en la obra redentora de Cristo. La fe en Jesucristo no solo asegura la bendición de Abraham, sino que también conlleva la promesa del Espíritu Santo. Este Espíritu es un sello de la pertenencia al pueblo de Dios y un don que capacita y transforma. La recepción de la bendición de Abraham y del Espíritu Santo se realiza a través de la fe. Esto refleja la enseñanza central de Pablo en toda la carta a los Gálatas, donde subraya la importancia de la fe en Cristo frente a la observancia de la ley. Al conectar la bendición de Abraham con la llegada del Espíritu Santo, Pablo muestra cómo el plan divino se ha cumplido en Cristo. La promesa a Abraham de ser una bendición para todas las naciones se realiza plenamente en la era del nuevo pacto. En la carta a los Gálatas, Pablo aborda la cuestión de la salvación por la fe frente a la observancia de la ley. Este versículo destaca que la bendición de Abraham y la recepción del Espíritu Santo no están ligadas a la ley, sino a la fe en Cristo. Este versículo conecta la obra redentora de Cristo con las promesas hechas a Abraham en el Antiguo Testamento. Muestra cómo la venida de Cristo y la promesa del Espíritu son la culminación y el cumplimiento de esas antiguas promesas. Número 7. Efesios 2:12-13. Efesios 2:12-13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estos versículos en Efesios 2 describen la transformación que ocurre en la vida de aquellos que llegan a la fe en Cristo, desde la lejanía y la alienación, hasta la cercanía y la participación en las promesas divinas. Este versículo comienza destacando el estado previo de los creyentes antes de su encuentro con Cristo. Estaban separados de la realidad de Cristo, de su gracia salvadora y de la relación restaurada con Dios. La lejanía espiritual incluía la exclusión de la ciudadanía en el pueblo de Israel y la falta de participación en los pactos divinos que Dios había hecho con su pueblo a lo largo de la historia. Este alejamiento resalta la alienación espiritual de aquellos que aún no conocen a Cristo. La descripción se vuelve aún más sombría al resaltar la falta de esperanza y la ausencia de Dios en el mundo. La separación de Dios no solo afecta la relación vertical, sino que también deja a las personas sin esperanza y propósito verdadero en la vida. Este giro en el discurso introduce la obra transformadora de Cristo. La frase «en Cristo Jesús» indica la esfera de la transformación,
donde el encuentro con Cristo cambia radicalmente la realidad espiritual. La cercanía espiritual y la reconciliación con Dios no se logran por méritos propios, sino a través del sacrificio redentor de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo simboliza su muerte y expiación que permite la reconciliación con Dios. Estos versículos ilustran una transformación radical, de estar sin Cristo, alejados y sin esperanza, a ser hechos cercanos a Dios por la obra redentora de Cristo. La realidad espiritual cambia completamente. La frase "por la sangre de Cristo" enfatiza la centralidad de la obra expiatoria de Cristo en la redención. La sangre derramada es el fundamento de la reconciliación y la cercanía con Dios. Estos versículos son parte del contexto más amplio de Efesios 2, donde Pablo destaca la gracia salvadora de Dios y la obra unificadora de Cristo que derriba las barreras que dividen a las personas. Número 8. Romanos 11, 17, 18. Romanos 11, 17, 18. Pero algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Estos versículos de Romanos 11 forman parte del discurso de Pablo sobre la relación entre los creyentes gentiles y el pueblo judío en el plan redentor de Dios. Pablo utiliza la metáfora de un olivo para describir al pueblo de Dios. En este contexto, las ramas representan a los judíos que, por su incredulidad o rechazo de Jesucristo como el Mesías, fueron desgajadas del árbol, es decir, excluidas temporalmente del pacto de la gracia. En contraste, Pablo se dirige a los creyentes gentiles, a menudo considerados como olivo silvestre. Estos gentiles, que no eran originalmente parte del pueblo de Dios, según la antigua alianza, son ahora parte de la historia de la redención. Aquí, Pablo usa la imagen del injerto para ilustrar cómo los gentiles son incorporados al árbol del pueblo de Dios. A través de la fe en Jesucristo, los gentiles se han unido al mismo pacto y a las promesas que originalmente se dieron al pueblo judío. Este lenguaje pictórico subraya la conexión íntima entre los creyentes gentiles y sus raíces judías. La raíz representa las promesas y la historia de la salvación que se originaron en el pueblo judío. Al participar de la rica savia, los gentiles comparten en las bendiciones y promesas que fluyen de esas raíces. La metáfora del olivo ilustra el plan redentor de Dios para incluir a gentiles y judíos en un solo pueblo a través de la fe en Jesucristo. Aunque algunas ramas originales fueron desgajadas debido a la incredulidad, los gentiles son injertados, mostrando la gracia y la misericordia de Dios. En conjunto, estos versículos comunican un mensaje de reconciliación y unidad en Cristo. Los gentiles, a pesar de no tener un linaje judío, se han convertido en participantes plenos en las bendiciones de la alianza a través de la fe en Jesucristo. Número 9. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Este versículo encapsula la enseñanza central de Pablo en Gálatas sobre la justificación por la fe y la relación de los creyentes con las promesas dadas a Abraham. Pablo establece la condición fundamental para ser considerado linaje de Abraham y heredero de las promesas: estar en Cristo. La pertenencia a Cristo es el criterio clave para la identidad espiritual y la herencia de las bendiciones prometidas. Aquí, Pablo establece una conexión directa entre aquellos que están en Cristo y el linaje de Abraham. Esta conexión no se basa en la ascendencia física o étnica, sino en la fe en Cristo. Ser linaje de Abraham implica compartir la misma fe y posición espiritual que Abraham. La herencia de las promesas hechas a Abraham es el resultado de la conexión con Cristo. En la narrativa bíblica, Abraham fue prometido como el padre de muchas naciones, Génesis 17:5. Los creyentes, al ser considerados linaje de Abraham en virtud de su unión con Cristo, comparten en las mismas promesas divinas. En el contexto de la carta a los Gálatas, Pablo está refutando la idea de que la observancia de la ley es necesaria para la salvación. En cambio, enfatiza que la justificación proviene de la fe en Cristo.
Este versículo destaca que la herencia espiritual y la conexión con las promesas de Dios no dependen de la observancia legalista, sino de la relación con Cristo. Al decir ciertamente linaje de Abraham sois, Pablo subraya que esta herencia no está reservada para un grupo étnico específico, sino que se extiende a todos los creyentes, independientemente de su origen. La fe en Cristo trasciende las divisiones étnicas y culturales. Este versículo resalta la importancia de la identidad espiritual en Cristo como la base de la herencia de las promesas de Dios. La conexión con Abraham no es simplemente genealógica, sino espiritual, basada en la fe en el Señor Jesucristo. Número 10. Efesios 3:6. Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este versículo de Efesios destaca la revelación del misterio de la unidad de judíos y gentiles en Cristo. Pablo comienza enfocándose en la idea de la coherencia en la herencia. En la teología paulina, la herencia espiritual incluye las promesas hechas a Abraham y su descendencia. Aquí se destaca que los gentiles, a través de la fe en Cristo, comparten la misma herencia espiritual que los judíos. La metáfora del cuerpo es clave en la enseñanza de Pablo. Aquí se destaca que tanto judíos como gentiles son miembros del mismo cuerpo de Cristo. Esta imagen refleja la unidad y la interdependencia de todos los creyentes en la Iglesia, independientemente de su trasfondo étnico. Este versículo resalta que los gentiles comparten plenamente en la promesa de salvación en Cristo Jesús. La promesa puede referirse a las bendiciones y la gracia que Dios ha ofrecido a través de la obra redentora de Cristo. Los gentiles no son excluidos de esta promesa, más bien son copartícipes de ella. La forma en que los gentiles se convierten en coherederos y miembros del mismo cuerpo es a través del Evangelio. La buena nueva de la salvación en Cristo Jesús es el medio por el cual tanto judíos como gentiles son reconciliados con Dios y unos con otros. Efesios 3:6 subraya la universalidad de la salvación. No se limita a un grupo étnico específico, sino que se extiende a todas las personas independientemente de su origen. Esta es una afirmación poderosa de la inclusividad del Evangelio. Este versículo refleja el tema más amplio de Efesios, que es la eliminación de las barreras étnicas y la formación de una nueva humanidad en Cristo. El Evangelio derriba las divisiones y crea una comunidad unida en la diversidad. Número 11. Romanos 4:16. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Este versículo en Romanos destaca la centralidad de la fe y la gracia en la herencia de la promesa de Dios. Pablo comienza enfocándose en el papel fundamental de la fe en la relación del creyente con Dios. En la enseñanza paulina, la fe es el medio por el cual una persona recibe la justificación y entra en la gracia de Dios. La fe es el canal a través del cual la gracia de Dios se manifiesta. La gracia implica el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores. La justificación por la fe es un regalo de Dios, no algo que se gane mediante obras o cumplimiento de la ley. La promesa de Dios, que incluye la justificación y la herencia de las bendiciones prometidas a Abraham, se establece de manera firme. La seguridad de la promesa no depende de las obras, sino de la fe. Pablo destaca que la promesa no se limita a aquellos que están bajo la ley, es decir, a los judíos que buscan la justificación por medio de la observancia de la ley. La gracia y la promesa se extienden más allá de las fronteras de la ley. Aquí, Pablo destaca que la promesa se extiende a aquellos que comparten la misma fe que Abraham. Esto incluye tanto a judíos como a gentiles que creen en Dios y confían en su promesa, en lugar de confiar en sus propias obras. Al llamar a Abraham Padre de todos nosotros, Pablo destaca la unidad espiritual de todos los creyentes, independientemente de su origen étnico. La fe de Abraham es el modelo para la fe que todos los creyentes comparten. Número 12.
Gálatas 3:26-29. Gálatas 3:26-29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Estos versículos de Gálatas encapsulan la igualdad y unidad que se encuentran en Cristo, independientemente de las diferencias étnicas, sociales o de género. Pablo establece el principio fundamental de que la filiación divina no se basa en la ascendencia étnica o en el cumplimiento de la ley, sino en la fe en Cristo Jesús. La adopción como hijos de Dios es un regalo de la gracia divina accesible a todos por medio de la fe. El bautismo simboliza la identificación con la muerte y resurrección de Cristo. El acto del bautismo no es solo un rito externo, sino una expresión de identificación profunda con Cristo. Estar revestidos de Cristo significa asumir su naturaleza y ser conformado a su imagen. Pablo destaca que en Cristo las distinciones étnicas, sociales y de género ya no tienen importancia en términos de relación con Dios. La igualdad en Cristo trasciende las divisiones humanas y sociedades de su época, y esta verdad sigue siendo relevante hoy. La unidad en Cristo es un tema central. La diversidad de trasfondos se desvanece en la unidad que se encuentra en la identificación con Cristo. La comunidad de creyentes se convierte en un testimonio de la unidad que solo puede provenir de estar en Cristo. Pablo conecta la igualdad en Cristo con la herencia de las promesas hechas a Abraham. Aquí, la filiación con Abraham se basa no en la genealogía física, sino en la pertenencia espiritual a Cristo. Todos los creyentes, sin importar su origen, comparten la herencia en Cristo. Número 13. Romanos 10, 12, 13. Romanos 10, 12, 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estos versículos de Romanos subrayan la igualdad de acceso a la salvación a través de la fe en Cristo, sin importar el origen étnico. Pablo destaca que la distinción étnica entre judíos y griegos ya no es relevante en términos de acceso a la salvación. La salvación está abierta a todos, sin importar su origen cultural o étnico. La base de la igualdad espiritual es la señoría universal de Cristo. No importa de dónde vengan las personas, Cristo es Señor de todos. Su riqueza espiritual, su gracia y su provisión están disponibles para todos aquellos que le buscan y le invocan en fe. Pablo resume el mensaje con una afirmación poderosa de la universalidad de la salvación. La salvación no está reservada para un grupo específico. Es accesible a todos los que, mediante la fe, invocan el nombre del Señor Jesucristo. Este versículo refleja la enseñanza central del Evangelio, la fe en Cristo como el camino hacia la salvación. La declaración "no hay diferencia" abarca tanto las barreras espirituales como las étnicas. No importa el trasfondo espiritual anterior de una persona, todos son iguales ante Dios en términos de acceso a la salvación mediante la fe en Cristo. La riqueza de Dios no es limitada ni excluyente. Todos los que le invocan son objeto de su gracia abundante. No hay parcialidad en su respuesta salvadora, es igual para todos. En el contexto más amplio de la carta a los romanos, Pablo aborda temas relacionados con la justificación por la fe, la ley y la inclusión de los gentiles en el plan redentor de Dios. Estos versículos subrayan la universalidad de la oferta de salvación en Cristo. Número 14. Primera a los Corintios 12:13. Primera a los Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este versículo destaca la unidad en el cuerpo de Cristo, a través del Espíritu Santo, superando las divisiones étnicas y sociales. Este verso destaca la obra unificadora del Espíritu Santo al bautizar a todos los creyentes en un solo cuerpo, que es la Iglesia.
El énfasis está en la unidad espiritual que proviene de la obra del Espíritu, independientemente de las diferencias externas. Pablo menciona categorías sociales y étnicas para resaltar que estas distinciones no afectan la realidad espiritual de la unidad en Cristo. La salvación y la participación en el cuerpo de Cristo están disponibles para todas las personas, sin importar su origen étnico o su posición social. Aquí, la metáfora de beber del mismo Espíritu enfatiza la participación común en la obra del Espíritu Santo. Todos los creyentes comparten la misma fuente de vida espiritual, y todos tienen acceso a la plenitud del Espíritu de Dios. El mensaje central es que en el cuerpo de Cristo, todas las distinciones humanas, ya sean étnicas o sociales, son superadas por la obra del Espíritu. La unidad en el Espíritu es más profunda y significativa que cualquier diferencia externa. La carta a los Corintios aborda varios problemas y divisiones en la iglesia de Corinto. En este contexto, Pablo destaca la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo y cómo el Espíritu Santo es la fuerza unificadora que supera las divisiones humanas. Este versículo subraya que, aunque hay diversidad en el cuerpo de Cristo, judíos, griegos, esclavos, libres, la unidad espiritual es más fuerte y fundamental. La diversidad no debería ser motivo de división, sino un testimonio de la riqueza de la obra del Espíritu en el cuerpo de Cristo. Número 15. Colosenses 3:11. Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. Este versículo de Colosenses destaca la universalidad y la igualdad en Cristo, subrayando que la identidad en Él trasciende las diferencias étnicas, culturales y sociales. Esta frase destaca que, en la comunidad de creyentes en Cristo, las distinciones étnicas entre griegos y judíos ya no son relevantes en términos de posición espiritual. Todos comparten una identidad común en Cristo. La distinción entre circuncidados, judíos, e incircuncidados, gentiles, es una referencia a la diferencia religiosa y cultural que existía en el Antiguo Testamento. En Cristo, estas distinciones no importan en lo que respecta a la relación con Dios. Bárbaro se refería originalmente a aquellos que no hablaban griego y, por extensión, se utilizaba para describir a quienes eran considerados culturalmente inferiores. Escita se refiere a un grupo nómada de Europa y Asia. La idea es que en Cristo no hay diferencia cultural que afecte la igualdad en la relación con Dios. La distinción entre esclavo y libre, una división social significativa en la antigüedad, también es eliminada en Cristo. Todos los creyentes, independientemente de su estatus social, comparten una posición igual en relación con Dios. Esta afirmación resalta que la identidad en Cristo es la realidad principal y unificadora. La pertenencia a Cristo supera cualquier otra identidad. Cristo es la totalidad y el todo en la vida de los creyentes, y su presencia está presente en todos. El mensaje central de este versículo es que, en Cristo, todas las distinciones humanas y divisiones son eliminadas. La igualdad en Cristo es radical y abarca todas las esferas de la vida. La carta a los Colosenses aborda diversas enseñanzas erróneas y desviaciones doctrinales. Este versículo destaca la centralidad y la suficiencia de Cristo en la vida de los creyentes y cómo la identidad en Él elimina las barreras y las distinciones humanas. Número 16. Romanos 4:13. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Este versículo en Romanos 4 enfatiza la distinción entre la promesa de heredar el mundo y la observancia de la ley, subrayando que la herencia se basa en la justicia que proviene de la fe en lugar de las obras de la ley. Pablo comienza destacando que la promesa de heredar el mundo no se hizo efectiva a través de la ley. La ley mosaica, dada posteriormente, no era la base de la promesa hecha a Abraham y su descendencia. La promesa que se menciona es la de la herencia del mundo. Esta es una referencia a las numerosas bendiciones y promesas divinas hechas a Abraham, incluyendo la idea de ser padre de muchas naciones
y la herencia de la tierra prometida. Aquí está el punto clave del versículo. La herencia no está vinculada a la observancia de la ley, sino a la justicia de la fe. La justificación ante Dios no se obtiene por cumplir la ley, sino por la fe en Dios y su promesa, especialmente en la obra redentora de Cristo. Pablo está estableciendo un contraste fundamental entre dos enfoques para la relación con Dios. La justicia basada en la fe significa confiar en Dios y en su provisión, mientras que depender de la ley implica la autojustificación a través de obras. La carta a los Romanos explora temas teológicos fundamentales, incluyendo la justificación por la fe, la ley y la relación entre judíos y gentiles en el plan redentor de Dios. Este versículo contribuye a la explicación de la justificación por la fe que Pablo desarrolla en Romanos. La herencia del mundo para Abraham y su descendencia no fue ganada por su cumplimiento de la ley, sino que fue otorgada por la gracia divina en respuesta a la fe. Esto destaca la soberanía y la generosidad de Dios en su relación con la humanidad. Número 17. Efesios 1:5. Efesios 1:5. Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Este versículo en Efesios 1 destaca el concepto de predestinación y la adopción como hijos de Dios a través de Jesucristo. La predestinación es un concepto teológico que implica la elección anticipada por parte de Dios de aquellos que serán salvos. En este contexto, la predestinación se relaciona específicamente con la adopción como hijos de Dios. La adopción es una imagen poderosa que ilustra la relación íntima y cercana que los creyentes tienen con Dios. No somos simplemente sirvientes o seguidores, sino que somos elevados a la posición de hijos de Dios por medio de nuestra unión con Cristo. La base de nuestra adopción como hijos es Jesucristo. Es a través de la obra redentora de Cristo, su muerte y resurrección, que obtenemos el acceso a la familia de Dios. La adopción es posible debido a la conexión vital con Cristo. Este acto de predestinación y adopción no es arbitrario ni caprichoso. Ocurre de acuerdo con el buen propósito y la voluntad soberana de Dios. La adopción es parte del plan divino y refleja la gracia y la misericordia de Dios. La adopción no solo implica ser salvos o ser perdonados, va más allá al incluirnos en la familia divina. Somos destinados a compartir en la herencia y el amor que Dios tiene para sus hijos. En el contexto romano, la adopción era un proceso legal mediante el cual se conferían derechos de herencia y ciudadanía a alguien que no era biológicamente parte de la familia. Esta analogía resalta el cambio de estatus que ocurre en la adopción espiritual. La carta a los Efesios resalta las riquezas de la gracia divina y la exaltación de Cristo. La adopción espiritual se presenta como un acto sublime que revela la sabiduría y el amor de Dios. Número 18. Gálatas 4:28. Gálatas 4:28. Y vosotros, hermanos, al igual que Isaac, sois hijos de la promesa. Este versículo en Gálatas establece una comparación entre los creyentes y Isaac, destacando la conexión espiritual de los cristianos con la promesa divina. Pablo se dirige a los creyentes en Galacia como hermanos, subrayando la unidad y la fraternidad en Cristo. Esta es una expresión de cariño y reconocimiento de la relación espiritual entre él y los destinatarios de la carta. La comparación con Isaac es significativa. Isaac fue el hijo milagroso de Abraham y Sara, nacido como resultado directo de la promesa divina. Su nacimiento fue un acto sobrenatural de Dios que cumplió su palabra. Aquí está la conexión clave. Al igual que Isaac, cuyo nacimiento fue resultado de la promesa de Dios, los creyentes son considerados hijos de la promesa. Esto significa que la relación de los creyentes con Dios se basa en la promesa divina y en la gracia, no en el esfuerzo humano. La referencia a Isaac evoca la historia en el Antiguo Testamento, donde su nacimiento fue profetizado y cumplido por la intervención divina. Los creyentes, de manera similar, nacen espiritualmente como resultado de la promesa cumplida de Dios en la obra redentora de Cristo. La carta a los Gálatas aborda cuestiones teológicas cruciales, incluida la relación entre la fe y la ley. En este versículo, Pablo destaca que la relación de los creyentes con Dios
no está determinada por la observancia de la ley, sino por la promesa divina. La declaración «sois hijos de la promesa» resalta la iniciativa divina en la relación con los creyentes. No se trata de méritos humanos, sino de la gracia y fidelidad de Dios para cumplir su promesa. Al identificar a los creyentes como hijos de la promesa, se enfatiza su identidad espiritual y la seguridad de su posición en Cristo. La promesa de Dios es firme y segura. Número 19. Romanos 8, 14, 17. Romanos 8, 14, 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Este pasaje en Romanos 8 es rico en doctrina y ofrece una profunda comprensión de la relación de los creyentes con Dios a través del Espíritu Santo. Este versículo establece la conexión vital entre ser guiado por el Espíritu de Dios y la identidad como hijos de Dios. La guía del Espíritu es un marcador distintivo de la filiación espiritual. Aquí se destaca la diferencia entre la relación con Dios a través del Espíritu y la servidumbre bajo el miedo. La obra del Espíritu no nos somete a un estado de temor y servidumbre, como si estuviéramos bajo la ley, sino que nos eleva a una relación de amor y confianza. La adopción espiritual es enfatizada, cambiando la relación con Dios de esclavitud a una relación filial. La palabra Abba es una expresión aramea íntima que se traduce como Padre. Este término resalta la relación cercana y afectuosa que los creyentes tienen con Dios. La confirmación interna de nuestra filiación espiritual es proporcionada por el Espíritu Santo. La experiencia interna del creyente se alinea con el testimonio del Espíritu, proporcionando una seguridad profunda de la relación con Dios. El estatus de hijos lleva consigo la herencia. No solo somos hijos de Dios, sino también herederos junto con Cristo. Este es un concepto asombroso que resalta la riqueza de las bendiciones y promesas que vienen con nuestra posición en Cristo. El capítulo 8 de Romanos es fundamental en la presentación teológica de Pablo sobre la vida en el Espíritu y la victoria en Cristo. Este pasaje específicamente destaca la realidad y la seguridad de la filiación espiritual. A través del Espíritu, los creyentes no solo son liberados del temor y la esclavitud, sino que son elevados a una posición de libertad y una relación íntima con Dios como hijos amados. Número 20. Efesios 2, 14, 16. Efesios 2, 14, 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Estos versículos en Efesios 2 capturan la profunda obra de reconciliación realizada por Cristo, eliminando barreras y creando unidad entre judíos y gentiles. Desde el principio, se establece que Jesucristo es la fuente y la personificación de la paz. La paz no es simplemente un estado ausente de conflicto, sino la presencia activa de Cristo reconciliando a la humanidad con Dios y entre sí. El énfasis está en la unidad que Cristo ha logrado. Anteriormente, había una separación entre judíos y gentiles, pero Cristo ha creado una nueva realidad donde ambos grupos son uno en Él. La pared intermedia de separación simboliza las barreras y divisiones entre judíos y gentiles. Cristo derriba esta barrera, eliminando cualquier cosa que pudiera separar a las personas en términos de su relación con Dios. Cristo abolió las enemistades y las divisiones mediante su sacrificio en la cruz. Esto incluye la ley ceremonial y ceremonial, que, en lugar de unir a las personas, a menudo se convirtió en un motivo de orgullo y separación. La reconciliación no es simplemente la remoción de barreras, sino la creación de algo nuevo. En Cristo,
judíos y gentiles, se convierten en un nuevo hombre, una nueva entidad unificada en la redención. La reconciliación se logra a través del sacrificio en la cruz. La muerte de Cristo no solo trae perdón, sino que elimina las enemistades y establece una nueva relación de paz entre Dios y la humanidad. La idea de un solo cuerpo resalta la unidad en la diversidad. La diversidad étnica y cultural ya no es una fuente de división, sino una expresión de la riqueza de la creación de Dios. Este pasaje se encuentra en el contexto de la enseñanza de Pablo sobre la gracia y la unidad en Cristo. Antes de estos versículos, Pablo destaca la condición perdida de la humanidad y luego resalta la obra redentora de Dios. Espero que estos versículos hayan resonado en sus corazones tanto como lo han hecho en el mío. Antes de despedirnos, los animo a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué pensaron de estos versículos? ¿Hay algún otro pasaje que les haya impactado? Me encantaría saber su opinión. Y no olviden darle like a este video si les ha gustado. Eso nos ayuda a llegar a más personas y compartir este mensaje de unidad en Cristo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse para más contenido inspirador como este. Recuerden, amigos, somos parte de algo más grande de lo que podemos imaginar, unidos en el amor de Cristo. Hasta la próxima, y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo video.